Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura. Y la coyuntura es que en los días recientes finalmente se aprobó toda la legislación referente a las finanzas estatales y también municipales. Y por eso es muy importante hablar esta noche a propósito también de un esfuerzo que se ha venido haciendo, que es el tercer Premio Nacional de Investigación con respecto al impulso al desarrollo de las finanzas estatales. Para hablar de este importante tema me acompaña José Antonio Quesada, socio líder de clientes y mercados en PwC México. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Gerardo Salazar, director general de Interacciones del banco. Ok, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues comenzar, José Antonio, pues con el premio, porque además platicamos antes de entrar que ya incluso se va replicando y esa es buena idea, pero pues ya es la edición número 3. Está la convocatoria justo en esta coyuntura, en donde recientemente vimos esta promulgación de la ley que ya entra en vigor y que marca pues un nuevo escenario, digamos, para cómo se endeudan los estados y también los municipios. Sí, permíteme ser muy coloquial, pero si pudiera le habría una botella de champán aquí a Gerardo, porque no hemos podido ser más afortunados en el timing que hemos tenido, tanto de la promulgación de la ley como de la convocatoria de la tercera versión del premio. Creo que lo que ha sucedido, y tú bien lo decías con algunas réplicas que consideramos por todos lados afortunadas, porque creo que es precisamente el objetivo que se había planteado, hacer de esto una difusión, pero también una investigación de distintos entes de la ciudadanía sobre el tema, el que se estén dando algunos otros ejercicios similares, y bueno, como quiera aquí quedará constancia de que este inició, y además creció demasiado rápido en un segundo año que fue espectacular, con una serie de trabajos que se dieron en el orden de los 250 y tantos, y que nos hicieron forzar la maquinaria para que tuviéramos jurados del nivel suficiente para revisarlos, para todo lo que es el discernimiento de lo que son las distintas posturas en este tema. Y bueno, pues este tercer año tenemos la vara muy alta y yo creo que eso es algo sumamente retador, pero al mismo tiempo entusiasmante, ¿no? Gerardo, desde tu perspectiva, ¿por qué es importante esto que se conjunta, como ya decía José Antonio, con el buen timing de poner atención al tema de las finanzas estatales y municipales como un detonador de crecimiento y sobre todo acompañado pues de esto que es la investigación que es relevante? Yo creo que afortunada la coincidencia porque efectivamente hace muy pocos días, el 27 de abril, se abrió la convocatoria del premio y al mismo tiempo se promulgó la Ley de Disciplina Financiera para los entes subnacionales. Claramente estamos abiertos en el tercer premio, en esta edición, la número 3, para recibir todos los trabajos hasta el 31 de agosto, empezar a evaluarlos en algo muy profesional. Tenemos como socios instituciones plenamente serias como la UNAM, TV UNAM, PwC y Grupo Financiero Interacciones. Estamos prácticamente muy complacidos con los efectos que mencionaba José Antonio. La premiación va a ser hasta enero del 2017. Ahora, ¿en dónde radica esa importancia? La importancia es que con la promulgación de la ley no se resuelven los temas estructurales de estados y municipios, como los de pensiones, por ejemplo, pero sí se dan pasos decididamente afortunados en este compromiso número 68 del Pacto por México del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y claramente gobiernos de todo tipo de extracción política, me refiero, están adoptando prácticas y buenos usos internacionales en cuanto a disciplina fiscal y financiera, pero también a llenar parámetros y a mejorar procesos de decisiones de financiamiento de cara a la sociedad con rendición de cuentas, con procesos también más transparentes que decididamente van a redundar en políticas de public choice o de elección pública que finalmente van a estar mucho más transparentes de cara a la sociedad. Y mencionabas, por ejemplo, una entidad como Tlaxcala, ¿no? Que finalmente esto ayudará a detonar el crecimiento de un estado que antes no tenía esa posibilidad. Sí, vienen 180 días muy interesantes porque la legislación secundaria, los reglamentos de cada uno de los estados, hay que recordar que cada estado tiene su ley de deuda pública, va a tener que adaptarse a esta reforma constitucional para efectos de poder recibir, en algunos casos, la posibilidad de financiarse. Hasta hoy, históricamente hablando, Tlaxcala no podía pedir prestado. Tlaxcala, a partir de este momento, va a poder pedir prestado hasta el 6% de los ingresos, como será el caso de todas las entidades. Algunas ya se han financiado, otras no se han financiado.
Al cierre de diciembre del 2015, Tlaxcala, y mejor dicho, algunos de los municipios de Tlaxcala, debían 33 millones de pesos, que para los estándares de las entidades federativas es prácticamente nada. Es, de hecho, la entidad federativa menos endeudada del país. Afortunadamente, con un marco transparente, con prácticas internacionales, con asesoría del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE y decididamente de la aportación de la Secretaría de Hacienda, hoy en día creo que estamos adoptando prácticas bastante buenas. Que decís en un escenario además, veía las palabras del secretario, pues en niveles muy por debajo de lo que ocurre en Argentina, Brasil, etcétera, otros países, ¿no? Es decir, no se trata de atender una crisis, simplemente de tener ya claridad en algo para antes de que sea una crisis, sobre todo que pueda generar círculos virtuosos, como ya mencionabas, en casos específicos como el de Tlaxcala y algunas otras entidades. Por otro lado, que en la segunda edición, pues se da en esta tierra fértil, digamos, ¿qué es lo que arrojaron los trabajos? Independientemente del primer lugar y de los ganadores, sin duda debe haber una discusión muy nutrida y sobre todo la investigación. Sí, Rodrigo, fíjate que algo que se me hace muy interesante es que de los 32 estados tenemos el registro de 15. Es decir, hay 67 entidades educativas dentro de esos 15 estados que tuvieron las participaciones. Eso quiere decir que todavía hay varios estados que pueden ser pues convocados, en el sentido de que no solo esto está abierto para todos, sino que ellos también tengan un rol más activo en sus instituciones educativas para participar. Y ahí viene lo que tú dices, el asunto es que no son iguales los estados. Entonces, lo que estaba mencionando Gerardo sobre el caso de Tlaxcala puede no ser el caso con alguno de los estados del norte. Ese es un primer tema, cómo va a ser el manejo en cada uno de los casos, son trajes a la medida. Por otro lado, el mismo caso que mencionaba él de las posturas del 6% del total de las participaciones que tienen los estados, pues al final del día el 6 es mucho, es poco. Yo creo que esta ley, que es un gran paso, también tendrá que irse calibrando, y la ambición, el deseo, es que de aquí salgan estos cuestionamientos para que la ley pueda irse perfeccionando y podamos tener un ejercicio mucho más virtuoso para las economías de cada una de estas regiones. Y sobre todo que esto también vaya permeando, digamos, en las discusiones de las leyes secundarias que ya mencionabas, ¿no? Porque tiene que haber cierta expertise para entender, digamos, pues qué está en juego para cada una de las entidades y en la aprobación de las mismas, y con el objetivo de que haya un entendimiento más allá de, pues, digamos, el que levanten la mano algunos legisladores sin entender necesariamente de qué se trata. Y eso es, yo creo que muy relevante. Hemos visto la evolución temática de los trabajos que se entregaron. En la primera edición del 2014, Rodrigo, se entregaron 45 trabajos, y como también decía José Antonio, para el 2015 el número de trabajos fue de 255. Es impresionante el cambio y el interés que esto ha despertado. Creo que es un tema que está en los reflectores, es una ocupación y preocupación de muchos sectores de la sociedad mexicana, y creo que esto va a venir a contribuir de forma muy positiva a lo que viene. Temáticas como hasta dónde deberían de deber dinero estados y municipios. Esto es muy interesante porque el promedio de los estados y municipios hoy en día tiene comprometidos o endeudados hasta el 30% de sus ingresos totales. Pero si consideramos que la deuda tiene un plazo promedio en estados y municipios de 15 años, eso equivale a 30 entre 15 o 2% de sus ingresos totales por año. Entonces, claro, darle servicio a esa deuda realmente no es tan oneroso como en algunos casos y en algunas publicaciones se llega a hacer. Entonces, acercar la lupa, acercar el microscopio por parte de académicos, estudiantes, profesionistas de posgrado y licenciatura, ayuda mucho para estar estableciendo estructuras de optimización recaudatoria o mecanismos de financiamiento que se prioricen de acuerdo a proyectos de infraestructura pública. Entonces, el contenido temático de los trabajos ha sido muy variado y muy enriquecedor, pero sobre todo hemos evitado el tema macro de cuánto debe México, el 43%, digamos, de su Producto Interno Bruto, sino más bien el tema regional y multirregional de las economías locales, que hoy son primordiales para generar empleo y para levantar su grado de competitividad y eventualmente, pues, redundar en un mejor estándar de vida de la población. Por supuesto. Gerardo, te agradezco mucho que hayas estado en esta primera parte de esta mesa, en este tema tan coyuntural. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en otros espacios también. Claro que sí, Rodrigo. Y vamos a hacer un corte. Regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México.
la segunda mitad de esta mesa de análisis en Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura, y se une a la mesa Juan Carlos Saavedra, él es subdirector de información en TV UNAM. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por estar aquí. Y José Antonio, una parte importante del premio tiene que ver con los incentivos, es decir, justamente el premio. Sí, efectivamente, Rodrigo. Yo creo que pocos premios, como estabas tú refiriendo, de algunos que se están replicando, tienen la bolsa que tiene este premio, donde tenemos 500,000 pesos que son aportados básicamente por interacciones en el ejercicio de tener dos categorías, una categoría que es de posgrados y otra categoría que es la de tesis, posgrados y trabajos de investigación. Y yo lo que te quiero decir es que en la primera categoría pues tienes 200,000 al primer lugar, 100,000 al segundo lugar, en la otra categoría tienes 150,000 al primer lugar, 50,000 al segundo lugar. Cada día hay más universidades que se titulan sin utilizar la tesis. Entonces, ¿a qué voy con esto? No necesariamente tiene que ser una tesis registrada, eso es muy importante entenderlo. O sea, realmente aquí pueden ser trabajos específicos que gentes interesadas y versadas en el tema contribuyen como una hipótesis para un tema que es el manejo de la deuda subnacional, la deuda de los estados. Por supuesto. Y Juan Carlos, el aspecto académico, porque finalmente de ahí abreva todo este ejercicio. ¿Qué nos dirías, digamos, de la participación que hay en este ámbito, de lo que están viendo y sobre todo vinculado a los incentivos? Mira, entre la primera y la segunda participación se elevó más o menos un 350% la participación de los alumnos, en su mayoría alumnos. Y como bien dice, son proyectos más que tesis. O sea, eso abre muchísimo el campo para diferentes cuestiones, para más análisis, para recibir más de esas propuestas. En este año esperamos que todavía se eleve mucho más, que la participación sea mayor, lo que va a dificultar un poco el trabajo para quienes los tienen que escoger, porque también entre la primera y la segunda el nivel de propuestas creció mucho. Eran mucho mejores propuestas, digamos, o más amplias las de la segunda premiación que las de la primera. Entonces esperamos nuevamente elevar el nivel en esta tercera propuesta. Por supuesto. Ahora, por otro lado, no hemos hablado tanto del jurado, pero ¿quién conforma el jurado? Excelente tema, porque yo te comentaba que precisamente esto había impuesto un reto en la segunda versión, precisamente para la revisión de los trabajos del jurado. El ciclo de este premio, como bien lo mencionaba Gerardo, acaba de iniciar el 27 y corre hasta el 31 de agosto. Entonces, a lo que voy es, en este periodo se pueden recibir todos los trabajos, y permíteme decirte que en el dominio www.premiounaminteraccionespwc.unam.mx, y lo estaremos anunciando, pueden comenzar a ver todas las bases de la convocatoria, pero lo más interesante es que la recepción termina el 31 de agosto, y precisamente como ha sido bastante importante la emisión de los trabajos, es cuando el jurado, que está compuesto básicamente por académicos de nivel doctorado que conocen el tema del manejo de deuda de la Facultad de Economía de la UNAM, son los que nos apoyan, y algunas otras personas que han sido subsecretarios de Estado, gente que ha estado en la Hacienda, o algún otro que de alguna manera tiene afinidad al tema y ha tenido alguna carrera pública relevante, es que forma parte de este jurado. Pero básicamente el fundamento ha sido la Facultad de Economía de la UNAM, donde siempre hemos tenido mucho apoyo, y como te digo, aún en las épocas de mayor auge de los trabajos, ellos han podido dedicar este tipo de investigadores para que apoyen. Ahora, ¿cómo encaja esto, digamos, en esto que ya también hablábamos, en cuanto a la calidad? Ya la mencionabas, claro. El aumento, digamos, de las propuestas que se hacen con mayor precisión. Pero ¿cómo observas que permea la discusión pública? Porque finalmente se da en esta buena sincronía con lo que estamos viendo en cuanto a la promulgación y lo que ya decía Gerardo Salazar, en términos de la legislación secundaria, que vaya que se necesitan herramientas y sobre todo pues más estudiantes y académicos en lo que tiene que ver con el posgrado, etcétera, para que puedan pues apoyar, digamos, a todas las entidades a nivel municipal y estatal para entender y poder definir mejores reglas. Sí, estamos justamente en la coyuntura de esto. Este tipo de estímulos para los participantes, para los alumnos, etcétera, también viene en un gran momento en el que la mayoría de las universidades, y entre ellas la UNAM,
están empezando a tener en cuenta la cuestión del emprendimiento, ¿no? Te puedo hablar por el caso de la UNAM, el caso de muchas personas, muchos alumnos, incluso investigadores, que hacen grandes desarrollos, grandes aportes, no solo en este tipo, sino de cualquier tipo, y después dicen, ¿qué hago con ellos? ¿No? En este caso, aquí hay una solución. Aquí, para los que estén interesados para esta gran problemática que estamos teniendo en este momento, de estados endeudados, de municipios endeudados, de regulaciones de todo este tipo, vienen este tipo de soluciones que además son premiadas, ¿no? Son premiadas no solamente en dinero, en reconocimiento y además en aplicación, ¿no? Son cuestiones que son muy factibles de aplicar. Yo tuve la oportunidad de platicar con 2 de los alumnos anteriormente premiados y ellos ya están trabajando en su proyecto. Eso es muy importante. Creo que aparte del estímulo económico, eso es lo más importante, que realmente su trabajo ya se está viendo reflejado en algunas cuestiones que han sido tomadas en cuenta en estados o por la misma federación. No, y lo que genera también en el círculo académico en términos de generar el incentivo para que se vayan especializando, ¿no? Porque a veces, pues finalmente ya tienen el título, ya quizás sin hacer tesis, pero pues todavía hay un largo trecho que recorrer y digamos la especialización en temas muy específicos como este, o relativamente específicos, ¿sí? Ayuda, digamos, a que estudiantes que están en etapas más tempranas vayan poniendo como objetivo este grado de especialización que al final beneficia al país. Sí, porque probablemente eso nunca lo tuvieron generaciones anteriores en mientras cursaban la facultad, ¿no? Tal vez era la macroeconomía, tal vez era cómo salir de la deuda, etcétera, y aquí ya estamos hablando de cuestiones más específicas a las cuales hemos tenido que voltear los ojos ante la problemática nuevamente, pero que los jóvenes tienen siempre ese toque diferente, creo yo, de ver las cosas y tal vez hasta más simple, de decir no necesitamos rebanarnos ni hacer cosas especiales, lo que hay que hacer específicamente es esto, poner atención en esto y con esto o este tipo de regulaciones es con lo que podemos avanzar. Pues enhorabuena por el premio, ya estaremos viendo los nuevos trabajos, seguramente se les va a multiplicar la chamba a los jurados, como ya lo has mencionado. Y te iba a decir que también está el tema no solo de la parte económica, sino además de créditos en condiciones especiales para que hagan sus estudios ya sea de posgrado, maestrías o doctorados, y esto creo que es otro incentivo que los otros premios no tienen. Entonces, eso creo que muchas veces es más importante que el aporte económico que está en la bolsa. No, yo diría que eso es fundamental porque finalmente es donde se forman realmente los cuadros que después generan mucho valor para el conjunto del país, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias a ambos por estar aquí, José Antonio. Gracias, Rodrigo. Vamos a hacer un corte y regresando tendremos a Margarita Castillo con las noticias de PwC México. Buenas noches, estas son las noticias más importantes de PwC en los negocios. El 72% de las mujeres ejecutivas en México seleccionan a la empresa para trabajar por su plan y oportunidades de crecimiento, según un estudio de Strategy & parte de la red de PwC, Mujeres Ejecutivas, lo que ellas quieren de las empresas en México. Otros aspectos que atraen a las mujeres mexicanas es la flexibilidad en el horario. 21% opina que les ayuda a lograr ascender a posiciones de mayor liderazgo, aunque 47% de las encuestadas opina que las pone en una posición de desventaja para recibir un ascenso. En cuanto a la retención del talento femenino en una empresa, 56% de las mujeres opina que los sueldos de los hombres con el mismo nivel de responsabilidad que ellas son más altos. Los conceptos clave para lograr la inclusión de las mujeres en México en el entorno ejecutivo son igualdad, flexibilidad y apoyo interno, como contar con más ejemplos de mujeres en puestos directivos, así como mentores. No requiere solo de que las mujeres apoyen a las mujeres dentro de las organizaciones, requiere que toda la organización, incluidos los hombres, apoyemos y seamos parte de esto. Nosotros estamos convencidos de que un mentor, una figura en la cual la mujer se puede apoyar dentro de una organización no tiene que ser necesariamente otra mujer. A veces
Muchas veces un socio, un director hombre, puede ser igualmente útil dándole opiniones sobre el desarrollo de su carrera y dándole apoyo para que puedan crecer y desarrollarse. Para consultar el reporte completo, lo invito a revisar la librería digital en la dirección que aparece en la pantalla. Los CEO y los inversionistas a nivel mundial coinciden en que el éxito de los negocios no solo dependerá de las ganancias financieras. El estudio de PwC titulado Redefiniendo el éxito del negocio en un mundo cambiante recopila las opiniones de profesionales en materia de inversión y estos resultados se compararon con las opiniones de los CEO participantes de la reciente encuesta global de CEO. El 73% de los inversionistas encuestados cree que el propósito de una empresa se centra en crear valor para los accionistas, en comparación con 16% de los CEO. Mientras que el 84% de los CEO reconoce que se espera que aborden las necesidades generales de los grupos de interés. El reporte completo se encuentra disponible en nuestra librería digital en la dirección que aparece en la pantalla. La renovación de los CEO registra nivel récord global según un estudio de Strategy & parte de la red de PwC. En 2015, 17% de las 2.500 compañías más grandes del mundo cambiaron de CEO. En los últimos años son más las compañías grandes que han decidido deliberadamente elegir a su nuevo CEO fuera de la empresa, como parte de una sucesión planeada, lo que indica que contratar a alguien externo se ha vuelto más una elección intencional de los líderes que una necesidad. Sin embargo, la mayoría de las compañías siguen promoviendo a personal interno para el puesto de CEO y los autores del estudio piensan que esta seguirá siendo la práctica de sucesión planeada preferida. Por otra parte, menos del 3% de los nuevos CEO en 2015 fueron mujeres, el porcentaje más bajo desde 2011, siendo más frecuente que se contrate a mujeres CEO externas que CEO hombres. Consulte y descargue este reporte completo en la dirección que aparece en la pantalla. A continuación, nuestros próximos eventos. Tome nota. 4 de mayo, acelerando el cambio FinTech en el futuro de la industria de servicios financieros. 12 de mayo, webcast sobre los resultados de la 7ª encuesta de CEO en México. Regístrese en la dirección que aparece en la pantalla. 17 de mayo, Estatus Ronda 1.4, Aguas Profundas y sus novedades fiscales. Para más información sobre todos nuestros eventos, lo invito a consultar el calendario completo en pwc.com/mx/eventos o llámenos al teléfono que aparece en la pantalla. Gracias por acompañarnos esta noche. Lo invito a seguir de cerca toda la información con PwC México a través de nuestros canales de comunicación. Que pase una excelente noche. Ahora vamos con el comentario de José Antonio Quesada, socio líder de clientes y mercados en PwC México. Muy buenas noches a todos ustedes. Es un gusto tenerlos en esta edición de PwC Apuntes de Negocios. Para PwC México es un momento sumamente importante y trascendente en la historia de esta firma que lleva 110 años en México. Y precisamente nuestros 110 años en los siguientes meses y días van a estar escuchando mucho de lo que es la transformación de PwC como una organización mucho más multicultural, institucional y globalizada. Es muy importante para nosotros poder apoyar el desarrollo de nuestra gente y de nuestros clientes en una sociedad cada vez más interconectada y precisamente es que en esta ocasión vamos a platicar del Premio Nacional Interacciones UNAM PwC, que es un esfuerzo para crear más conciencia y civilidad en el manejo de la deuda de los estados, precisamente en estos momentos que acaba de ser aprobada la Ley de Disciplina Fiscal que estará normando todo el manejo de la deuda en los estados, de la deuda subnacional. Este es un aporte más de PwC a la cultura financiera y estamos seguros que habrá temas que serán sumamente relevantes para el manejo de esta ley y para la aportación en el manejo y supervisión de la sociedad del ejercicio con sus gobernantes. Muchas gracias. Con esto llegamos al final de una edición más de Apuntes de Negocios de PwC México. Lo espero en 15 días con el análisis detrás de la coyuntura. Le deseo que tenga una excelente noche.